Pon en mi boca un centinela que vigile mis palabras. No me dejes caer en la maldad y no permitas que comparta los planes del malvado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Píldoras de aliento, dosis de fe que te llevan a la santidad. Porque siempre yo, sabe que no me gusta lavar la loza, sabe que no me gusta lavar la loza, qué pereza. Le he hecho todo ese poco de loza, ay, no. A la próxima póngala a lavar a Sofía, ¿verdad? Yo ya estoy aburrida de estar acá encerrada todos los días lavando la loza. Bueno, hoy nos vamos a organizar para arreglar la casa. Mónica, por favor, mamita, su merced, barre. Wendy, trapea. Y Armando, por favor, limpia el polvo. Y Samuelito me ayuda a limpiar el patio. ¿Yo, mi amor? Pero que sea rápido, por favor, porque es que mire la hora que es y la casa sin arreglar. Entonces, manos a la obra cada uno, por favor. Bueno, mami. Ya lo hago. Dios mío, pero Mónica, por favor, mire, su hermana ya está ya con el trapero listo. ¿Y usted qué pasa? Ay, ya voy. Ya, mamita. Espérame que estoy hablando con... Pero ya voy, espéreme. Es que solo con ese celular, mami. Mami, pero espéreme, por favor, ya Si no voy. me hace caso, mejor dicho, la paro de ahí con agua fría. Mamá, ya voy. Otra vez, Mónica, por favor, ya. Bueno, me das el favor y deja ese celular ya y se me pone a hacer el oficio ya. Es que le sacan el genio a uno. Sí, señora. No, mami, no obedecen. A ver, hágale. Perdón. Ya me pongo a hacer oficio. Ya le obedezco. Ya le hago el oficio, mamá. Ya voy. Y eso, haga todo de mal genio. Mire cómo está tirando esos zapatos por allá. Me hace el favor y hace las cosas bien. Mamá, ya. Bueno, ya. Ay, yo ya no puedo más con esto. Qué fastidio, estoy muy cansada de hacer todo esto todo el tiempo. No me importa que pierda todas las materias. Listo, son las 10:15. Tengo que levantarme súper mega temprano. Voy a verificar que todas mis alarmas estén. Voy a poner una más por si acaso. Porque sé que no me levanto temprano porque es lo peorcito de lo peorcito. Listo, entonces tengo solamente 7 horas 44 minutos para volver a empezar la semana. ¡Qué estrés! Me encantaría que no existieran los lunes. Pero bueno, voy a ver 3 videos en TikTok, 2 memes en Facebook y uno en Instagram y me acuesto a dormir. Está bien, voy a ver un capítulo de la serie en Netflix y ahora sí me acuesto a dormir. Sí. Sí, yo lo amo completamente. Sí, Sí. ¿sabes que sí? Sí. No sé. De pronto a ti también te ha pasado y te haces la siguiente pregunta.
¿Cómo puedo ser yo santo si es tan difícil seguir ese camino de santidad? Bueno, no eres el único que le ha pasado. A Santa Teresita del Niño Jesús le pasaba exactamente lo mismo. Ella también se hacía esa pregunta y decía, ¿cómo puedo ser yo santa? Es muy difícil seguir ese camino de los santos. Así que hoy te traemos 15 datos curiosos de Santa Teresita del Niño Jesús para llegar a la santidad. Dato número 1. Nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia. A los 4 años ella ya sabía que quería llegar a la santidad. A sus 6 años empieza a preguntar, ¿cómo puedo llegar a ser santa si ese camino es muy difícil? Así que ella misma empieza a crear su propio caminito de santidad. Dato número 2. Fue proclamada por 5 pontífices. El primero fue Benedicto XV, que dijo, no importa nuestra edad, nuestro sexo o nuestra condición, pues todos podemos seguir el caminito de Santa Teresita. El segundo fue Pío XI y dijo, ¿quién no podría seguir este caminito? Pues todos podemos seguir este caminito. Solo tenemos que cumplir con 3 cosas: humillarnos, amar y rezar. El tercero fue Juan XXIII y él quería tanto a esta pequeñita que estaba sorprendido de que ella hubiese creado un caminito tan fácil y tan sencillo para llegar a la santidad. El cuarto fue Pablo XI y él decía que ella fue un claro ejemplo de cómo seguir la voluntad siempre de Dios y nunca la de ella, pues ella desde muy pequeñita siempre se había dedicado a darle un sí rotundo a Dios. Y por último fue Juan Pablo II. Él visitó con mucha devoción el sepulcro de la santa y allí proclamó su salvación. Dato número 3. Su popularidad. Antes de ella fallecer, escuchó una vez que una de sus hermanas carmelitas decía, de esta monjita que se va a hablar si ella no ha hecho mucho. Ante esto, Santa Teresita dijo, cuando yo me muera, muchos me amarán. Y así fue, ella cumplió con su promesa, pues más de 70,000 personas siempre van a acompañarla en su tumba. Y son tantos los favores que ella ha hecho que cada día a Francia llegan más de 800 cartas. Y eso no es todo. En la Guerra Mundial, 200,000 soldados llevaban una camiseta con su rostro, y en 1925, cuando fue canonizada, más de 200 obispos y 100,000 fieles fueron a acompañarla. Ahora hay más de 80 templos en Francia dedicados a ella, en Bélgica 24, en África hay 71, en Asia hay 117 y más de 500 templos hay en el mundo entero dedicados a la santa. Ella había escrito por orden de su superiora una historia, su vida, su diario, y fue llamado Historia de un alma. Hay más de 700,000 copias en el mundo entero y fue traducido por más de 35 idiomas. Gracias, Aleja. Bueno, cuarto, su mensaje produjo una gran revolución. Este nuevo mensaje que nos quería traer Santa Teresita era un mensaje para personas humildes, para personas sencillas. Ese nuevo mensaje era el caminito o la infancia espiritual. En el momento que ella nos lo reveló, que ella nos lo enseñó, que nos lo mostró como una doctrina para que lo practicáramos, pareció ser algo totalmente nuevo, algo que iba contra la tradición de la iglesia, algo diferente, algo que no se había visto, pero realmente no era así. Santa Teresita lo que hizo fue desempolvar todos aquellos mensajes que se encontraban en el Evangelio, en los cuales nuestro Señor Jesucristo nos había enseñado ese camino más fácil, pero ya lo que hizo fue enseñarnos como una doctrina, como esa hermosa doctrina, como una perla para poder llegar a la santidad. Pues era necesario, pero en ese momento el mundo moderno estaba llevado de muchas cosas. La gente no sabía cómo llegar a la santidad, les costaba. Pensaban que el hecho de llegar para la santidad solo era para grandes, para héroes, para mártires, como los que ya habían existido, grandes santos de admirar, y que ellos quizás nunca podrían llegar a ese punto, nunca podrían
seguir el camino de la santidad pues resultaba ser difícil. Y lo que se había escrito en los libros de doctrina era algo como demasiado complicado de seguir, de demasiado sacrificio. No estoy queriendo decir que el caminito o la infancia espiritual sea fácil, o sea, cualquier cosa, no. Pero era un camino más fácil, más humilde, más bonito de llevar. Y fue muy bueno, pues muchas personas que estaban perdidas en su tibieza espiritual, muchas personas que estaban dormidas por el pecado se despertaron y le dijeron sí a este llamado y entendieron que no era algo imposible, que el Señor, si hubiera querido algo imposible, no sé, que no nos lo hubiera puesto, que el Señor nunca nos pone cosas imposibles, difíciles sí, pero porque sabe que nosotros podemos superar esos retos, superar día a día las adversidades. Quinto, ¿cómo Santa Teresita y por qué decidió inventar el caminito o la infancia espiritual? Santa Teresita notaba que los autores de libros espirituales o de doctrina hacían ver como algo imposible el hecho de poder llegar a la santidad, que llegar a la santidad era un camino demasiado difícil que nadie podía tomar, que tan solo los que podían llegar a la santidad eran los grandes héroes, los grandes mártires que ya habíamos tenido en nuestra iglesia. Y sí, el camino a la santidad no es fácil, tiene sus retos, pero Santa Teresita quería demostrarnos que sí se puede llegar a la santidad, que es complicado, obvio, pero que siempre va a haber un camino no más fácil, como hablando de facilitar, sino un camino más sencillo, más humilde, más cortito para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ella decidió inventar el caminito, para que todo aquel que le dijera sí a nuestro Señor Jesucristo, toda aquella persona que haya sido llamada por nuestro Señor, pues nuestro Señor no te va a poner algo imposible, no pone algo imposible, algo que nadie pueda alcanzar. Si Él te hace ese llamado a la santidad es porque sabe que tú puedes llegar a la santidad. Por eso ella nos quería demostrar que cualquiera con perseverancia y amor lo podría lograr. Y ella era un gran ejemplo. Era una mujer que la mayor parte de su vida la vivió enferma. Y en el convento vivió demasiados años así, enferma. Y decía que para llegar a la santidad no se necesitaba de grandes sacrificios que son de agrado para nuestro Señor Jesucristo, pero no se necesitaba de sacrificios imposibles para una persona normal. Ella nos mostró que pequeños sacrificios que podía hacer ella estando enferma eran los que también agradaban a nuestro Señor y nos iban a ayudar a la santidad. El sacrificio de decir: no, a mí no me gusta lavar la loza, Señor, pero mañana, sin que me digan, todo el día voy a lavar la loza y te lo voy a ofrecer. Te lo ofrezco por mi santificación. No, Señor, yo para la loza, no. O sea, para despertarme temprano, no. Para barrer, no. En los estudios me va súper mal, pero decir: Señor, te lo ofrezco como sacrificio. Así no me guste, lo voy a hacer. Lo voy a hacer sin renegar y siempre pensando en ti. Lo voy a hacer por amor hacia ti. Eso vale demasiado para nuestro Señor Jesucristo. Y ella nos quería demostrar eso. Por eso ella decidió buscar en las Santas Escrituras ese camino más fácil para llegar a nuestro Señor. Pues ella decía que era fiel amante del Evangelio. Era su libro favorito entre todos los libros. Decía que muchas otras personas se sentían bien leyendo grandes libros de diferentes temas, pero el libro que a ella la llenaba, que a ella la saciaba, que la hacía sentir bien, que le permitía seguir adelante, eran los Evangelios. Y ahí fue donde encontró el caminito. Pues ella decía que el camino a la santidad es un camino muy largo, muy grande, y que en estos tiempos modernos a los grandes lugares, a las grandes montañas, a los grandes edificios se sube en ascensor. Entonces ella quería encontrar ese ascensor que le iba a permitir llegar al cielo, y ese ascensor fue nuestro Señor Jesucristo. Una lectura que a ella la marcó y que la impulsó a buscar este camino
pues ella se consideraba una persona pequeña, una persona que quizás nunca iba a poder, no sé, llegar a ser como esos grandes santos, esos ejemplares santos de los cuales nos sentimos orgullosos. La lectura que la marcó fue Proverbios, en la cual dice: quien sea pequeño, que venga a mí. Allí está todo lo que ella nos quiere mostrar, que siendo pequeños y humildes podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo. Sexto, las 4 frases de la Santa Biblia que más impresionaron a Santa Teresita del Niño Jesús. Estas 4 frases son 4 frases que dijo nuestro Señor Jesucristo, y a su vez estas 4 frases son el pilar del sistema que Santa Teresita del Niño Jesús nos quiere enseñar. Primera, Mateo 18:3. Si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. En ella nos invita a la infancia espiritual, al pilar de este sistema de santidad. Segundo, Mateo 22:37. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. En ella nos invita que sin importar que amemos a nuestro Señor y todas las buenas acciones, tanto grandes como pequeñas, se las ofrezcamos a Él. Y también amemos a nuestros prójimos, pues para nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Tercero, Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a ellas tengo que llamarlas para que escuchen mi voz, y así se conviertan en un solo rebaño con un solo pastor. En esta frase, en esta cita bíblica, nos invita a que nos convertamos, y que con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios y con nuestro amor al prójimo podamos convertir a más pecadores a nuestro Señor, podamos expandir ese llamado. Y la cuarta y última, Mateo 5:3. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo. Qué hermoso, ¿no? En ella nos invita a que oremos, a que seamos luz para los demás, pero para que oremos, para que tengamos buenos sacerdotes que sean luz del mundo. Esos sacerdotes los cuales van a llevar la palabra, los cuales llevan a nuestro Señor Jesucristo a todas las partes del mundo. Sofi, es tu turno, ahí te va. 7. Primer paso para seguir el método de santidad de Santa Teresita. El primer paso es el camino de la infancia espiritual. Es un camino ordinario, sencillo, sin complicaciones y, lo más importante, una confianza y abandono total en las manos de Dios. Ella lo aprendió en la lectura del Santo Evangelio. Se dio cuenta que lo que le agrada a Dios es la seguridad absoluta en Él. Del Santo Evangelio se extrajeron las 4 exigencias de la confianza de Dios. La primera, una entrega y abandono total en los brazos del Padre Dios, porque Padre Dios cuida las flores, los animales y también nosotros, cuida hasta el último detalle. Segundo, una absoluta seguridad en su ayuda. Aunque no lo merezcamos, la única condición que exige para ayudarnos es la fe. Creer que puede ayudarnos y quiere ayudarnos. Según sea vuestra fe, así serán las cosas que sucederán, decía Jesús. Tercera, una plena confianza en la bondad de Dios. Dios no envía a su Hijo para condenar el mundo, sino para que vuelvan al camino de Él. Cuarto, una total despreocupación por el futuro y el pasado. Por las faltas que hemos cometido, Jesús ya ofreció su sangre y sus méritos. Y la frase clave para esta despreocupación es no preocuparnos. Padre Dios sabe qué es lo que necesitamos. Teresita vio que para hacernos felices y evitarnos afanes, Dios nos había dejado este regalo precioso. Las 2 primeras exigencias de la infancia espiritual. La primera es la exigencia negativa.
quitar los obstáculos que se oponen en total confianza y entrega a Dios. Es decir, los miedos, la introversión y pues la incomunicación con Él. El otro es la exigencia positiva. Adquirir todas las cualidades de los niños que tienen plena confianza y amor hacia su padre. Abandono completo de los cuidados que el padre tendrá por nuestro futuro. 9. El soporte que le da firmeza a todo este momento de santidad. Este camino no es un sendero de rosas, sonrisas y perfume. Tiene una base de firmeza y consistencia, que es el sacrificio y el sufrimiento. El sacrificio en la vida de Santa Teresita. Desde muy pequeña aprendió que la primera condición que Jesús exige para seguirlo es negarse a sí mismo y cargar su cruz. Sus padres le enseñaron que no hay otro camino para llegar a la santidad. Ya a los 6 años estaba entusiasmada por los pequeños sacrificios y frecuentemente llevaba en su bolsillo un cordón anudado, las veces que se vencía a sí misma. En vez de ofrecer grandes penitencias a los santos, ella ofrecía el sacrificio de tratar bien a los demás, de ofrecer con alegría los deberes cansones y aburridos. Lo primero que se propuso a mortificar fue el egoísmo. Los sufrimientos de Santa Teresita. Bueno, Dios no ahorró sufrimientos en esta santa, que tanto fruto obtuvo en la iglesia, claro está. Que como todos los hijos de Dios, las alegrías fueron siempre al menos 3 veces más numerosas que los dolores y penas. Ella exclamaba que la cruz que la acompañaba desde la cuna puede salvar muchas almas y el Señor concede la gracia para amar su cruz. 10. La verdad bíblica que mayor bien hizo a Santa Teresita fue la de la paternidad divina. Ella tuvo la fortuna de tener un papá inmensamente bondadoso y en él aprendió la imagen de la bondad de Dios Padre. Si yo no hubiera tenido padres tan buenos, yo habría sido muy mala, ella se preguntaba, pero al leer luego los sermones de Jesús en el Evangelio, ella se convence de que la cualidad que más brilla de Dios es la bondad y el amor, y a través de las páginas de la Santa Biblia, ella encuentra que el amor es el único móvil de toda la acción de Dios en las criaturas. Teresita sustituye la idea de Dios justicia, que estaba muy de moda en esos días, por la idea de Dios Padre. Era una idea que el mundo estaba necesitando con suma urgencia. Ella quiere convencer a todos de que Dios, más que juez, es Padre. Y Jesús siempre lo llamaba con ese nombre. San Pablo nos recuerda que desde el día que Cristo padeció por nosotros, todos podemos llamar a Dios con la palabra cariñosa con la que todos los niños llaman a su padre, papi, papito. La misericordia de Dios solo necesita una condición para poder actuar. Repetía siempre Santa Teresita: encontrar a alguien que tenga gran miseria, porque Dios no nos ama porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. 11. La pasión favorita de Santa Teresita era el amor. Ya desde muy pequeñita, iniciada por sus padres, se dio cuenta de que ella era muy amada por Dios y aprendió un gran secreto: dejarse querer. Comprende que el remedio para crecer en santidad es creer en el amor que Dios nos tiene, dejarnos querer por Él, dejar que nos llene de sus dones gratuitos, que siempre serán gratuitos, y los regala, no porque nosotros los merecemos, sino porque quiere desplegar su misericordia sobre nuestra limitación y nuestra miseria. Como dicen, amor con amor se paga. El sentirse tan amada, ella se propone a amar con pasión a Dios, darle 1000 muestras de amor, hacerlo amar por otros y atraer a muchas personas al camino del amor de Dios. Poco a poco llega a convencerse de que lo único que Dios le pide es amor. Un día se preguntaba a sí misma: ¿para qué me habrá escogido el Señor? ¿Para ser misionera? ¿Para atender enfermos? ¿Para enseñar?
y al fin recibió la inspiración de lo alto. El Señor me escogió para amar. Mi vocación es el amor. Por eso, en su método de santidad, el amor lo es todo. Quitemos el amor de estas prácticas y todo quedará reducido a casi nada. 12. Su caridad con el prójimo. Una frase de San Juan que le impresionaba mucho era: quien dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo es mentiroso. Y se propuso a pedirle a Dios un gran aprecio por la caridad fraterna, hasta que la obtuvo en grado extraordinario. El gran consuelo de Teresita a la palabra del juicio era que ni el más pequeño de los favores hechos a los demás le quedaría perdido, porque Jesús dirá: todo lo que hiciste a los demás, aún a los más humildes, a mí también me lo hiciste. Y como cualquier criatura humana, ella tenía simpatías y antipatías, a veces muy profundas, y se propuso vencerlas. Las simpatías naturales hacia sus hermanas de sangre las dominaba hablando raramente con ellas, pero para las personas que eran antipáticas las trataba con unas delicadezas extraordinarias que hasta una de ellas llegó a pensar que Teresita le tenía una amistad sensible. Su lema era el de la Santa Biblia: no niegues un favor si lo puedes hacer. 13. La primera consecuencia del amor de Teresita, su apostolado. Santa Teresita del Niño Jesús decía: tengo vocación de apóstol, quiero salvar almas. Pero antes de continuar, hay que entender cuál es la diferencia de apóstol y discípulo. Apóstol proviene del griego aposteio, que significa enviar. ¿Pero enviar qué? El apóstol es el enviado de Dios para que predique el evangelio a través de una misión específica. Totalmente contrario al discípulo, que proviene del latín discipulus y significa estudiante o pupilo. Esto quiere decir, en este contexto, que un discípulo no necesariamente tiene que evangelizar. Se trata de alguien que está en un aprendizaje constante de lo que significa ser cristiano. Retomando, cuando Santa Teresita decía: tengo vocación de ser apóstol, quiero salvar almas. Quiero salvar almas. Esa era la misión de Santa Teresita. Ella quería extender el reino de Cristo. Ella anhelaba con recorrer todo el mundo para que todo el mundo supiera cuál era la bondad de Dios. Ella quería ser misionera. Incluso tan grande era su amor que anhelaba con derramar su propia sangre para que Dios fuese amado. ¿Y cómo alimentaba su esperanza? Ella alimentaba su esperanza con esta pequeña frase de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Quien enseña a otros la santidad brillará como estrella en la eternidad. Y en la gran promesa de Santiago, en el capítulo 5, versículo 20. Quien convierte a un pecador de su errado camino, salvará su alma de la muerte. Que hay que resaltar de esta hermosa santa es que todo lo que no logró con sus obras externas, lo logró con oración y sacrificio. Santa Teresita del Niño Jesús decía que todas las personas son importantes para Dios, porque Dios se vale de los instrumentos más débiles para hacer maravillas en las almas. Y para ello le da ciertas herramientas, ciertas armas para lograrlo. La primera, una gran fe en la oración. Todos sabemos que la oración es nuestro diálogo con Dios, y es por eso la importancia de tener una fe fuerte y puesta en el Señor. Segundo, amar las cruces de cada día. A veces los problemas del estudio, del trabajo, incluso de nuestra propia familia. A veces la enfermedad nos acerca más a Cristo, porque ahí es donde le acompañamos en el sacrificio que hizo por nosotros. Y tercero, no hacer triunfos por nuestras propias victorias o esfuerzos, sino todo dejárselo a gloria de Dios. Es decir, si tú eres una excelente persona que dibuja, eres un chico que dibuja precioso, divino, y es obvio que eso se debe a tu esfuerzo, a tu práctica diariamente para conseguir los resultados que hoy en día tienes, debes
agradecerle a Dios porque fue Dios quien puso el don en ti. Y bueno, que todo sea para gloria a Él. 14. Apóstol de apóstoles, Santa Teresita y los sacerdotes. Dios me destinó para ser apóstol de apóstoles con mi oración y sacrificio. Eso pensó nuestra santa cuando hizo su peregrinación a Roma a los 14 años. Ella imaginaba que todos los sacerdotes eran santos, y en ese largo viaje se dio cuenta que no era así. Se acordó cuando Jesús le dijo a Pedro: Satanás me dio permiso para zarandearte como al trigo. Y al pensar esto, se dio cuenta que desde ese momento ella tenía que ofrecer su oración y sacrificio por los ministros del altar. Un día antes de ser religiosa, habló con nuestro Señor y le dijo que quería consagrar su vida de religiosa a la salvación de las almas. 15. La devoción a la Santísima Virgen María en nuestra Santa Teresita del Niño Jesús. La devoción a la Santísima Virgen María definitivamente entró cuando tenía 10 años a causa de su terrible enfermedad. Su padre, Luis Martín, ofreció 9 misas en honor a la Madre de Dios. Y en un momento de crisis, cuando su padre y sus hermanas lloraban arrodillados ante el cuadro de la Virgen María, Teresita ve cómo ella le sonríe. Y de una forma inexplicada encuentra su sanación. Oigamos el caso contado por ella misma. De pronto la Virgen se me apareció, hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura admirable. En aquel momento mis penas se desvanecieron. Desde ese momento Teresita recurre a ella, le entrega sus alegrías, sus penas, sus tristezas, su pureza y vocación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos nos sigan acompañando cada sábado a las 4 de la tarde. No olviden darle like, Suscribirse y compartir. Feliz inicio de semana, Dios los bendiga.